Apreciados hermanos, damos la bienvenida a ustedes a este nuevo repaso de lección, la lección número 5 para el 24 de enero. Antes de iniciar con el repaso de la lección, vamos a orar para que sea Dios dirigiendo este repaso. Nuestro Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este nuevo día que nos has dado y las bendiciones y misericordia que has tenido con nosotros. De manera humilde te pedimos, Señor, que al abrir tu palabra, Señor, nos muestres tus verdades y nos permitas aprender, Señor, de tu mano, de tu palabra, Señor, lo que nos quieres decir. Danos sabiduría y permite, Señor, que todo esto que vamos a hablar hoy toque nuestros corazones y los corazones de las personas que están detrás de la pantalla. Te lo rogamos, Señor, con humildad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, Leidicita, esta semana vamos a hablar acerca de brillar como luces en la noche. Si quiere usted es tan amable de leernos el versículo para esta semana. Claro que sí, el versículo de esta semana lo encontramos en el libro de Filipenses, el capítulo 2, los versículos 14 y 15 que dicen así: haced todo sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprochables y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como lumbreras en el mundo. ¿Cuál es la invitación que nos hace el apóstol Pablo a través de estos versículos, hermanita? Bueno, nos hace varias, ¿no? Una es sin murmuración ni discusión, hacerlo todo, como dice la Biblia, como para el Señor, con alegría, con felicidad. Amén. Otra es que nos invita a que seamos irreprochables y sencillos, como se debería portar un hijo de Dios. Amén. Sí, señora. Otra invitación que nos hace es que tenemos que resplandecer como lumbreras en el mundo, y más en este tiempo, ¿no? Sí, sí, señora. Que dice el versículo que estamos en medio de una generación que no está compleja, bastante compleja. Sí. Bueno, creo que de ahí lo más importante de rescatar es que la lección nos invita a que nosotros seamos esa luz del mundo como lo es nuestro Señor Jesucristo para nosotros los que creemos en Él. Sabemos que Él ha sido y será siempre nuestro mayor ejemplo. Y de hecho más adelante se toca el tema en donde en medio de la oscuridad hay una luz que resplandece y hace la diferencia. ¿Listo? Exacto. Y la lección nos venía hablando que la obediencia a la voluntad de Dios siempre va a ser la sabiduría y la inteligencia que va a tener el pueblo de Dios ante las personas que no lo conocen. Obedecer a Dios y hacer su voluntad va a ser sabiduría e inteligencia. Amén. Eso es un punto muy importante porque en este mundo, en muchas ocasiones, las personas se dedican o nos dedicamos a buscar inteligencia y sabiduría en ciencia basada en el mundo. Y realmente debemos buscar es lo que nos guía y nos instruye hacia el camino de Dios y lo que nos llevará a la Canaán celestial. Es realmente eso lo que vale la pena en medio de este mundo tan lleno de complejidades, ¿no? Exacto, porque muchas personas pueden ser inteligentes al estudiar determinado tema, determinada materia, pero la sabiduría realmente viene de Dios, que Él es sabiduría. Y Amén. También la lección nos decía, que Jesús es la luz del mundo y fue nuestro mayor ejemplo. Y como la lección pasada venía hablando de que Jesús fue el ejemplo más grande de humildad y obediencia a su Padre, que siendo Dios, Él no escatimó en hacerse uno de nosotros y vino a ser luz. Sí. Y como decías, Dalia, la invitación nos invita a resplandecer como las estrellas en medio de la noche. Sí, oye, sí, y de verdad rescato eso porque esa lección fue muy bonita porque me impactó bastante. A veces uno lee y de pronto no se detiene a ponerse a pensar en las cosas maravillosas que el Señor ha hecho por nosotros y cómo nos enseña. Su amor y su sabiduría son realmente muy amplios. Pero bueno, pasando un poco más a escudriñar la lección, creo que podríamos empezar a leer lo que nos dicen Filipenses, el capítulo 2, el versículo 12 y 13. Y ahí la lección nos pregunta, ¿qué significa la exhortación de Pablo? Ocúpense en su salvación
con temor y temblor. A mí me causó mucha curiosidad porque cuando uno lee esto y no comprende muy bien lo que significa, cree que es algo de miedo, cree que es porque sea realmente una necesidad y porque sea una urgencia. Sí, obviamente sí es una urgencia, pero realmente la palabra de Dios nos lleva a pensar de una manera diferente. Yo la invito a que leamos estos versículos y podamos escudriñar un poco más a ver qué es lo que nos quiere decir el Señor a través de ellos. Entonces, Filipenses 2, 12, 13 nos dice lo siguiente. ¿Lo leo? Sí, claro, hermanita. Ok, dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solamente cuando estoy presente, sino mucho más ahora que estoy ausente, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Sí, aquí me encanta muchísimo lo que le dice Pablo. Pues primero, para mí fue supremamente sorprendente ver cómo Pablo llama a la iglesia de Filipos hijitos, ¿no? Y él mismo ahí hablándoles y hablándoles con ese amor profundo que tenía y que el Señor nos tiene en nosotros, nos dice, obedeciendo no solamente en mi presencia. A veces nosotros necesitamos, como decimos coloquialmente, el policía encima de nosotros para que podamos estar haciendo las cosas correctas, pero no comprendemos realmente que el Señor conoce nuestro corazón y sabe qué es lo que de verdad tenemos en nuestro corazón y en nuestra mente, cuáles son nuestros deseos reales. Entonces, para Él no podemos escondernos. No como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. Y desde mi perspectiva siento que Él lo decía no únicamente para que esta palabra fuera para la salvación de ellos, sino para la salvación de las siguientes generaciones, inclusive las de nosotros, porque para nosotros también pues ha sido un ejemplo esta iglesia, ¿no? Exacto, y un ejemplo de ese texto y de alguien que lo tomó muy rápido fue el caso de Lidia, ¿no? Que la tocamos unas lecciones atrás, creo que fue la primera lección de este trimestre, cuando Pablo va al río y se encuentra con Lidia y otras personas y allá les predica el mensaje y esta mujer se convierte al evangelio y no solamente se convierte, sino que también se cree que fue una de las personas que soportó, financió el ministerio de Pablo. Esta mujer no solo se entregó, sino se preocupó por traer más almas a Cristo y mantener financieramente la obra que se estaba haciendo en ese tiempo. Yo creo que ella entendió esto muy bien. Sí, y además algo que también me llamó mucho la atención de la lección y también se hablaba en lecciones pasadas, y es que nada de lo que nosotros tenemos o las intuiciones que nosotros creemos tener realmente no son por nosotros mismos, sino es por la misericordia del Señor. De hecho, la lección lo citaba de la siguiente manera: incluso la fe misma es un don estimulado por el Espíritu Santo. Ya en lecciones pasadas hablamos también del tema del amor, de la mansedumbre, todos estos dones que son puestos en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. No es porque nosotros los hayamos desarrollado porque sí, sino es por la misericordia del Señor que cada día podemos mostrar o reflejar estos grandes atributos. Además, en Romanos 3, 23 y 24, me gustaría que de pronto pudiéramos leerlo, hermanita. Sí, señorita. 23 y 24. Bueno, Romanos 3, 23 y 24 dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios y son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Yo creo firmemente que nosotros debemos entender la palabra del Señor y tenemos la base, y es demasiado fácil para quien se le pide sabiduría. Entonces, lo que les estaba hablando ahorita trae a colación esto, que es lo que el Señor nos está diciendo. Nada de lo que nosotros tenemos es por nosotros, es gracias a que somos justificados por la gracia del Señor Jesucristo. Exacto, y que la salvación, como lo decías,
no es por mérito propio, sino por méritos de Jesús. No podemos atribuirnos absolutamente nada a nosotros. Sí, señora. Bueno. Bien, el día lunes nos hablaba de un tema muy interesante, ser luces en la oscuridad. ¿A cuántos de nosotros no nos ha ocurrido que siendo adventistas o cristianos, trabajamos, estudiamos o nos rodeamos en un entorno que es pesado, es complejo, pero en muchas ocasiones hacemos una diferencia y no es una diferencia para vanagloriarnos, es una diferencia porque Dios nos pone ahí para ser diferentes y mostrar lo que el Señor ha hecho en nosotros por amor a nosotros mismos y a ellos, ¿sí? Entonces lo decía en la lección, cuanto más oscuro es el cielo, más se destacan las estrellas. Lo mismo ocurre con nuestro testimonio. Exacto, y va de la mano también con la unidad, ¿no? Como venía hablando la lección pasada. Unidad y hay que tener humildad, porque no trabajamos en torno de un mismo objetivo para yo sobresalir y que todos me vean, sino que todos somos una parte fundamental para un fin que es la salvación de las almas, ¿no? Y la lección decía que entre más cerca estemos de Dios, entre más lo busquemos, tengamos sus frutos, mejor va a ser nuestro trabajo, mejor vamos a brillar. Es como un ejemplo con un triángulo. Cuando tenemos un triángulo, digamos que… Haz un triángulo. Okay. Bueno, este es el triángulo, hacia Sí. allá. Este es el triángulo. Entonces, aquí en la punta está Dios. Y digamos que Dalia está acá y yo estoy acá, o los miembros. Entre más cerca estemos nosotros de la punta que es Dios, pues más cerca vamos a estar todos. Vamos a estar más juntos. Amén. ¿Sí? Entonces, brillar no es brillar independientemente, sino en conjunto. El año pasado, en San Luis, Missouri, se hizo una megaclínica y atendían a gente de la calle, personas sin hogar, personas que tal vez estaban indocumentados, y todos eran pues voluntarios, la mayoría eran adventistas, iban doctores, odontólogos, y hay una experiencia que habían unos hombres fumando, y estaban fumando y un voluntario se le acercó y le dijo, por favor, deja de fumar, es que esto es un espacio donde estamos atendiendo gente, estamos tratando sobre salud, por favor, no fume. Y eran dos hombres y se molestaron y dijeron, pues este es un país libre y nosotros fumamos donde nosotros queremos. Cuando pasaron ya como a hacer todo el recorrido de los servicios que les estaban ofreciendo, se sintieron tan apenados de toda la bondad que les dieron las personas que al final volvieron a pedir disculpas y a decir discúlpenos, nosotros fuimos unos groseros, y estaban impresionados de cómo las personas venían a donar su tiempo, sus conocimientos por algo que no les estaban pagando. Eso los impactó y no solo en Estados Unidos, sino cada vez que hay brigadas de salud, aquí en Bucaramanga, en Colombia, en pueblitos, siempre la gente se maravilla. Para nosotros que somos adventistas, como que es algo normal, porque siempre lo hemos visto como, normal. Pero gente que nunca ha visto eso o que nunca ha estado en la iglesia, yo siempre he escuchado testimonios que se quedan impresionados, algunos salen llorando de ver cómo es una respuesta a mi oración, necesitaba un médico, me sentí valorado, amado. Hablando de eso, hay algo muy importante que quiero rescatar y es lo que su merced decía acerca de la unidad en la iglesia. Y yo quiero invitar a mis hermanos que están a través de la pantalla a que se unan a nuestras redes sociales y se den cuenta por ustedes mismos lo que hace la iglesia adventista por toda la comunidad. Y esto no con el fin de vanagloriarnos, sino con el fin de invitarlos a que ustedes también se acerquen a nosotros, podamos juntos ir y tener ese contacto también con la comunidad. Tenemos claro que la fe, nosotros no nos salvamos por nuestras obras, sin embargo sí es muy importante que nosotros nos demos a conocer y también conocer sus necesidades. Y también quisiera, mi querida hermanita Lady, hablar un poco de la manera en cómo Dios habló de Job en Job 1, del 7 al 8, si usted me permite, yo lo leo para no. Y es lo que nos hablaba el apóstol Pablo de cómo debemos ser nosotros, ¿no? Irreprensibles, sencillos y sin manchas en medio de una generación maligna. Me dejó pensando muchísimo
Y me agrada mucho la manera en cómo el Señor se expresa acerca de Job. Dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Eso lo encontramos en Job 1, del 7 al 8. Y en el versículo 8 dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, un varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Qué manera tan espectacular como Dios se refería acerca de Job. Y me dejó pensando, ¿el Señor se puede referir así sobre mí? Entonces hay muchísimas cosas que yo debo cambiar y trabajar para que pueda tener el privilegio de que el Señor llegue a llamarme así y poder llegar a lo que dice el apóstol Pablo, ser irreprensibles, intachables, ser sencillos y ser sin manchas en medio de un mundo que está lleno de total caos. Sí, ya solo para complementar, Jesús también nos invitó a que nos dio el ejemplo de las palomas, ¿no? Y nos invitó a ser sencillos como palomas. Y eso lo encontramos en Mateo, capítulo 10, versículo 16. Y otra cosa importante, ya hablando de la unidad y eso, es que los filipos compartían activamente su fe, ¿no? Amén. La lección Señor. también comentaba eso, que iban de casa en casa difundiendo el evangelio, que es lo que debemos hacer en estos días también. Amén. Hermanita, sí, eso me encantó mucho porque así empezó nuestra iglesia. Empezamos yendo a caminar, disfrutando, porque realmente nosotros somos una familia. Cuando nosotros nos llamamos hermanos en Cristo es porque realmente lo deberíamos sentir así. Una familia unida se preocupa por las necesidades que tenemos en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestra iglesia, cada uno de nosotros. Y mire que de hecho cuando el apóstol Pablo llamaba a los de Filipos hijitos, como les decía yo ahorita, pues es como cuando estás en el culto en tu hogar y él te dice hijitos y tu papá te dice hijitos, tú te sientes en total confianza para hablar de todos tus problemas y así de la misma manera nosotros debemos ser aquí en la iglesia, o sea, debe haber una unión a tal punto que podamos conocer incluso las necesidades que tienen nuestros hermanos, porque en muchas ocasiones las necesidades de nuestros propios hermanos no las vemos las necesidades de los demás, pero las de nuestros hermanos no, y debemos trabajar en mejorar eso. Además, porque la lección también nos decía acerca de que de la misma manera en como los filipenses iniciaron a compartir el evangelio, también como lo decía ahorita, los pioneros adventistas lo hacían. Y mencionaba algo muy interesante, que de hecho si no había un pastor, ellos mismos iban, organizaban, visitaban y cuando el pastor venía, pues lo mantenían actualizado de eso, porque es que realmente el trabajo es de todos. Exacto. No es como siempre que uno dice el pastor o el ministro son los que tienen que dar estudios bíblicos y nosotros no. Incluso eso es lo que nos hace mantenernos en la fe y quedarnos, ¿no? Traer a otros, compartir acerca de nuestra fe. El pastor Bullón dice que no solamente debemos quedarnos en orar y en leer la Biblia, sino que también tenemos que compartir, salir y buscar a las personas, porque si no, va a llegar un punto en el que nos vamos a desanimar. Nos vamos a estancar espiritualmente, no es únicamente orar y leer la palabra de Dios, también necesitamos testificar e ir a hacer la misión, lo que el Señor Jesucristo nos mandó a hacer. Y pues de hecho esperamos también poder tener el privilegio de que a través de este ministerio, como lo he mencionado antes, este tipo de mensajes lleguen a muchas almas que se encuentran en otros lugares del mundo y nos puedan escuchar y puedan tener en su corazón una disposición para que el Espíritu Santo obre en sus corazones. Exacto, Dalia. Y ya para ir finalizando, tú hablabas que Pablo decía hijitos y en esta última parte de la lección nos viene hablando de dos hombres que fueron muy valiosos para Pablo y que se nota como escribe de ellos que los amó mucho. Sí. Uno era Timoteo y el otro era Epafrodito, ¿no? Ajá. Entonces, podemos hacer como un contraste en lo que era Timoteo y en lo que era Epafrodito. Sí, a mí me pareció muy interesante. Yo me puse a leer, bueno, digamos que me causó curiosidad de que todas las cartas que escribía Pablo
fueron a muchas iglesias. Sin embargo, hay dos que no, la de Timoteo y Tito. Y es que cuando te escriben a ti personalmente es porque te aprecian tanto que te quieren decir, oye, te quieren aconsejar, te quieren felicitar, te quieren decir las cosas, las estás haciendo bien. Y en el momento en el que Pablo dice que debemos tratar de imitarlo, que debemos tratar, sugiere que Timoteo era como Pablo en muchos aspectos, incluyendo su compromiso con Cristo, sus enérgicos esfuerzos por difundir el evangelio y su preocupación particular por los filipenses. Esa preocupación que él tenía por sus propios hermanos era maravillosa y es algo para que nosotros tengamos en cuenta qué estamos haciendo nosotros hoy con nuestros propios hermanos. Exacto. Pablo en la lección se cita un texto en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 5, donde Pablo reconoce a Timoteo como un evangelista, ¿sí? Y por eso él lo envía a Macedonia. Confiaba tanto en él que decía como, bueno, puedo mandarlo a él. Y ahí también vemos como la importancia de tener amistades que nos ayuden a crecer, ¿sí? Amistades que realmente nos amemos como hermanos, que no haya envidia, que no haya rivalidad y que podamos ayudarnos a crecer. Uno, si es más joven, aprender de esa persona y que esa persona lo vaya guiando a uno y corrigiendo en lo que uno pues tiene ahí que arreglar, trabajar constantemente. Hermana, hay otro aspecto muy importante que creo que es el talón de Aquiles de muchos de nosotros y es el tema del carácter. ¿Cuánto nos toca lidiar con nuestro carácter? La lección nos hablaba acerca de, digamos, cómo actuamos nosotros cuando en un mundo tan lleno de caos nos tratan mal. A veces en un trancón, de pronto una persona que comete alguna imprudencia, ¿qué acción nosotros estamos realizando? Pensemos mucho en que nosotros debemos ser esa luz y ese reflejo del carácter del Señor Jesucristo. Y para mí mi carácter es una lucha diaria, hermana, es una lucha compleja, pero mi corazón está dispuesto a ser transformado por el Señor. Yo creo que todos tenemos esa lucha de carácter, solo que para unos es más fácil y para otros es más durito pero hablando de esto, en estos días hablaba con una amiga mayor que se arrepentía porque fue a trabajar, dijo que era cristiana y otra persona pues la trató mal, fue injusta y ella se molestó y le respondió mal y la persona le dijo, ¿y eso que es cristiana? Y después ella me decía, ya las embarré, ya no podía pedir disculpas porque para qué, pero me sentí muy mal de haber hecho eso porque no pensé antes de hablar. Entonces es en lo que tenemos que pensar todo el tiempo. No es fácil porque todos tenemos la tendencia al mal. Y para todos es más fácil explotar, pensar lo que decimos, tratar mal, pero también tenemos que pensar, esta persona no conoce a Jesús y qué tal un día llegue a la iglesia y se encuentre conmigo y yo con qué cara la voy a mirar. Y más que todo es, ¿qué haría Jesús? Más que todo es eso, ¿qué haría Jesús? Si siempre pensamos, ¿qué haría Jesús? Y como decía Dalia, buscamos a Dios y pedimos que deje sus frutos en nosotros, no vamos a tener que pensar qué haría Jesús, sino que va a salir natural porque el Espíritu Santo es el que va a escribir la ley en nuestro corazón y en nuestra mente, ¿no? Amén. Yo creo que esa es como la lucha que todos tenemos, buscar diariamente a Dios para ser cada vez más semejantes a Jesús, como lo decía Pablo, que Pablo llegó a decir que ya no vivía él, sino que Cristo vivía en él. Y también decía que se atrevió a decir como ser imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. O sea, Pablo totalmente murió y él podía vivir una vida así, santa. Amén. Totalmente de acuerdo. Además, es muy importante hacer un paréntesis en esto y es que, mis hermanos, probablemente cuando vayamos a la iglesia tengamos el gran defecto de mirar el carácter de nuestros hermanos y juzgar. Y desde mi imperfección, creo que es muy importante reflexionar en esto, porque a pesar de que realmente nuestro carácter debe ser el del Señor Jesucristo, nosotros debemos venir aquí a ver el reflejo de Él, a sentir su presencia santa. Ninguno de nosotros puede ser llamado, incluso puede que sea llamado digno, no sé eso, no sé. Sin embargo,
si hay alguien, algún hermano o algún conocido que quizás no esté actuando de la manera más correcta, hablemos con amor, hagámosle ver, quizás él no se da cuenta o ya está tan acostumbrado a esas situaciones que es complejo reconocer que está fallando y que su carácter no es el más adecuado. Entonces, pues la invitación es a reflexionar un poco en eso y a poder dejar nuestro carácter en las manos del Señor Jesucristo para poder ser transformados según como Él considere. Amén, exacto. Y ya en estos últimos minutitos que nos quedan, vamos a mencionar otro personaje que venía hablando la lección. ¿Quién era? Epafrodito. Epafrodito, muy bien. Y yo decía que hacer un contraste porque Pablo le dice a Timoteo que has aprendido desde cuándo. Las escrituras las aprendió desde cuándo a Timoteo. Desde joven. Desde muy jovencito, ¿cierto? Y Epafrodito lo que dice aquí, yo supongo en lo que leí y lo que mi mente alcanzó a comprender, es que Epafrodito ya se convirtió siendo una persona ya adulta. Ajá. Entonces es el contraste como Pablo amó a alguien que probablemente como Timoteo se levantó desde muy joven en el Evangelio y cómo amó a Epafrodito, que fue una persona ya adulta que decidió aceptar al Señor, pero que también Pablo lo llama como una persona de gran estima. ¿Sí? Sí. Eso lo encontramos en Filipenses 2, 29 y 30. Sí. Y fue tan grande la conversión de este hombre, de Epafrodito, que fue enviado a atender a Pablo en la cárcel y fue él quien envió a quien los filipenses le confiaron sus ofrendas para Pablo. O sea, fue un hombre intachable una vez se convirtió. Y podemos ver como su origen pagano, por decirlo así, porque se piensa que el nombre Epafrodito viene de la diosa Afrodita. Afrodita, exacto. Muy bien, mis hermanos, y ya agradecemos mucho a ustedes por la presencia en este momento. Vamos a despedirnos a través de una oración para darle las gracias al Señor por haber tenido misericordia de nosotros y habernos permitido también ser instrumentos para llevar su palabra. Mi querida hermanita, acompáñenos, por favor, en oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, nuevamente te agradecemos por haber dejado tu palabra, por haber dejado registrado tantas historias y la vida de esos hombres que decidieron aceptarte y seguirte, Señor. Ayúdanos a seguir su ejemplo, especialmente a seguir el ejemplo de Jesús y que cada mañana el Espíritu Santo pueda hablar a nuestros corazones cuando estudiemos tu palabra. Ayúdanos a andar en humildad, en unidad, Señor, y a resplandecer en este mundo que tanto necesita ver luces que los guíen hacia ti, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, amén. Feliz sábado. Adiós.